el mecanismo electoral y el compromiso de los candidatos. Bueno, ponga atención, en el año 2016 hay más de 260 millones de niños en todo el mundo que no asisten al colegio, los que no van a contar con las habilidades básicas de aprendizaje. La Comisión Internacional de Oportunidades para la Educación Mundial busca instaurarla justamente como una prioridad global para poder ir revirtiendo esta situación. Vamos a conversar de este tema con el presidente de Fundación Chile, Patricio Meller, quien participó de esta comisión y está con nosotros aquí en el estudio. Patricio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en la Mañana Informativa. Okay. Muy buenos días. Quisiéramos un análisis de cómo está Chile en términos de educación respecto del mundo, que tan bien o que tan mal podemos salir evaluados, pero para eso hay que partir entendiendo cuál es la situación de la educación en el mundo. ¿Qué pudieron concluir ustedes? Que hay muchos niños que ni siquiera van al colegio. O sea, como usted mencionó, son más de 200 millones de niños, pero además hay cerca de más de 300 millones de niños que van al colegio y no aprenden los conocimientos básicos en lectura, en escritura y en aritmética. Esto implica que si la tendencia sigue así, al año 2030 vamos a tener alrededor de 1.000 millones de niños que no van a tener los conocimientos básicos para enfrentar el mundo del siglo XXI. ¿Por qué esto es tan preocupante? ¿Por qué el mundo debería poner este tema como una prioridad central finalmente? Primero, porque del punto de vista de derechos humanos básicos, lo esencial para integrarse en el mundo moderno, en el mundo actual, es tener una educación mínima, pero tiene que ser más que mínima. O sea, el siglo XXI es bastante más complejo que el pasado. En el pasado, los 20 siglos anteriores, bastaba con saber algunas cuestiones elementales para poder desenvolverse. Hoy en día esto no es viable. O sea, lo que hoy día está pasando es que estamos viviendo un mundo en el cual el tipo de situaciones que estamos enfrentando es de tratar de resolver problemas que son no anticipados y desconocidos. Y ni siquiera estos 1.000 millones de niños van a ser capaces de resolver problemas conocidos. Entonces, ¿cómo les va a ir en este mundo en el cual los empleos dependen de tener habilidades que ellos están lejos de tener? ¿Qué pasa con la situación chilena? ¿Cuántos niños tenemos en Chile que no estén asistiendo al colegio? ¿O cómo miden desde el punto de vista de la calidad la educación que se está recibiendo en Chile? Hay una prueba internacional que se llama PISA, sí, que se toma a los niños de 15 años y esta tiene bastantes componentes y entre ellos son componentes que están en el área, llamémosla científica, matemática, y Chile no le ha ido bien en esto. O sea, en el punto de vista de matemáticas, alrededor del 60% de los niños ni siquiera alcanzan los requerimientos básicos, que es similar a lo que describíamos a nivel mundial. O sea, la diferencia está en que van al colegio y no alcanzan estos niveles. Lo mismo pasa con ciencia y lo mismo está pasando con un test nuevo que abrió la OECD en esta prueba PISA, que tiene que ver con la resolución de problemas desconocidos. Y allí también los números son preocupantes. O sea, el grueso de nuestros escolares no está preparado para enfrentar el mundo en el cual va a vivir. Entonces el tema que surge es en qué van a trabajar estos egresados de educación media el día que terminen. Ahora, en Chile entonces no es tanto un problema de acceso a la educación, no tenemos números alarmantes de niños que no vayan al colegio, entiendo. Recordemos que nosotros tenemos desde kinder obligatorio, incluso antes de que se inicie formalmente la educación en educación básica. Nuestro problema es más cualitativo en ese sentido. Usted me dice respecto de los contenidos y las habilidades que se están aprendiendo en el colegio. Efectivamente. Ahora, ¿qué habilidades se deberían aprender en el colegio? Yo no sé si ustedes logran indagar en aquello. Porque también habría que preguntarse dónde se está radicando el problema, qué es lo que nos está llevando a que finalmente los colegios no estén preparando para el mundo de los niños que están hoy día, que va a ser mucho más desafiante, mucho más cambiante, que va a evolucionar mucho más rápido y que va a exigir, según todos los estudios internacionales, más que conocimiento concreto, que el conocimiento hoy día está en la nube, digamos, está en Internet, capacidad de análisis crítico, tener opinión, puntos de vista, poder argumentar, poder reinventarse, poder adaptarse. ¿Cuánto de eso se está enseñando en nuestros colegios? Efectivamente, eso es lo que se necesita para enfrentar este mundo del siglo XXI, que son pensamiento crítico, creatividad,
trabajar en equipo, facilidad para expresarse por vía oral y escrita y aprender a aprender, generar la capacidad de poder aprender en forma autónoma. Estos son lo que llamamos las habilidades del siglo XXI y este es el paradigma que está empujando la Fundación Chile en cómo cambiar la metodología de enseñanza, en que en cada ramo que se dé, se enseñe de otra forma. Se enseñe lo que se enseñe, la forma en cómo se enseña, la metodología de cómo se enseña, que hay que dejar atrás lo que era el patrón común de metodología de enseñanza en los últimos 3 siglos, que era memoria, repetición y resolución de problemas conocidos. Lo que necesitamos ahora es que los niños empiecen a resolver problemas desconocidos y eso es lo que tenemos que abocarnos. Patricio, a juicio de ustedes, ¿cuánto de esto se está incorporando en la reforma educacional? Chile se está jugando por la educación, se están invirtiendo muchos recursos, recién hablábamos de los recursos que se aprobaron para el presupuesto, que están justamente con un énfasis en educación, pero muchos extrañan, más allá del concepto de gratuidad, el concepto de calidad, impactar la sala de clases, impactar la formación de los profesores, impactar los métodos. ¿Cuánto de esto se está abordando? ¿Qué tan lejos estamos de realmente ponernos a la vanguardia, digamos, en términos educativos? El tema no es ponerse a la vanguardia, el tema es introducir esta habilidad del siglo XXI en la enseñanza en los colegios. Todo pasa dentro de la sala de clase y lo que pasa dentro de la sala de clase tiene que ver con el profesor y tiene que ver con los estudiantes. Tenemos que dejar el sistema en que la docencia, lo que se hace dentro de la sala de clase está centrado en el profesor como expositor y los niños tomando apunte mecánicamente. De lo que se trata es que se dé vuelta la cosa y que la enseñanza esté centrada en los estudiantes, que sean ellos los que participen, que para testear cuánto se está haciendo, lo que habría que medir, que cuánto hablan los estudiantes en clase, cuánto participan en los tópicos en los cuales se está enseñando. Y en la medida que los estudiantes hablen más que el profesor, quiere decir que estamos logrando que los estudiantes se involucren en aprender. Y el profesor se dé cuenta que él tiene que ser como, digamos, una especie de director de orquesta, en que los niños son los músicos. Ellos son los que tienen que tocar la música y el profesor va guiando la partitura para que aprendan los contenidos que tienen que estar aprendiendo. Ahora, habrá muchos profesores que nos ven hasta ahora y que podrán decir: yo tengo toda la intención del mundo de hacer aquello, trato, pero mis condiciones no son las mejores. Con 40 alumnos por sala no es tan simple. No tengo además suficiente tiempo para preparar evaluaciones que sean distintas, que sean novedosas. Muchos profesores terminan repitiendo lo mismo del año pasado y terminan bien exigidos por un currículum mínimo que los profesores dicen es un currículum súper máximo finalmente. Además, con la presión del CIMSE, de la PSU y pruebas estandarizadas que buscan más bien ir entrenando habilidades que buscar estos nuevos conceptos. ¿Cómo se va solucionando todo esto? Le preguntaba yo si la reforma educativa ha servido en algún sentido para esto o todavía hay que hacer nuevas reformas y repensar esto de otra manera. Este es un tema que no está tocado en la reforma educacional que se está discutiendo hoy día, pero el problema con los profesores es central. O sea, cómo los profesores asimilan esta nueva metodología de cómo enseñar y no tienen por qué saberlo porque nunca se les enseñó a ellos. Entonces hay allí un problema fundamental de enseñarle a los profesores cómo enseñar estas habilidades del siglo XXI. Ahora, los profesores que hoy día son profesores, usted me dice, nunca recibieron esta formación, por lo tanto tendrían que pasar, me imagino, por una capacitación, de alguna manera se les tendría que acercar a estas herramientas. Pero ¿qué pasa hoy con quienes están estudiando pedagogía? ¿Están hoy día las casas de estudio preparando profesores con estas habilidades del siglo XXI o también hay ahí un rezago y también podemos llegar tarde y cuando estos profesores que se están formando salgan a educar, todavía van a quedarse atrás respecto de cómo ha avanzado el mundo y las necesidades que van a tener los niños? Sí, tenemos dos problemas distintos. O sea, ¿cómo le enseñamos a los profesores que están recién partiendo estas habilidades y no está haciendo? O sea, hay que revisar los currículums para que se adapten a que integren estas habilidades. No es que sean contenidos nuevos. El problema no está en los contenidos, fundamentalmente. El problema está cómo se enseñan estos contenidos. Las metodologías. La metodología de enseñanza es la que tiene que cambiar. Pero también es importante preocuparse de los profesores que hoy día están enseñando. Hay varias experiencias en Chile de cómo esto se está haciendo, pero a nivel de escuelas específicas. Y lo que yo creo es que ustedes, particularmente los medios de comunicación,
la televisión debiera ir y examinar y mostrar estas nuevas metodologías de enseñanza que están aplicando varios profesores destacados, en que se dan cuenta de que lo que se trata es entusiasmar a los niños para que aprendan, y los niños reaccionan. Cuando las clases son entretenidas, cuando ellos participan, a ellos les interesa saber qué opinan sus compañeros. Y ellos aprenden de sus compañeros y aprenden también de los profesores. Entonces, eso hace más entretenida la clase, el profesor se da cuenta de qué es lo que están aprendiendo los estudiantes, y es un juego de suma positiva para todos. Y yo tengo la impresión que se resuelven varios problemas también. En Chile tenemos un alto diagnóstico, por ejemplo, de déficit atencional, y hay muchos expertos que te dicen el problema no es que los niños tengan el déficit atencional, es que muchos niños se aburren en clases. Y uno ve hoy día, y ustedes, Patricio, me imagino en la Fundación deben trabajar mucho con esto, el aporte que están haciendo las neurociencias, por ejemplo, a la educación, que tienen como base fundamental, por ejemplo, que sin emoción no hay aprendizaje. En el caso de los niñitos más pequeños, sin juego no hay aprendizaje. Y uno se pregunta en realidad cuántos niños emocionados tenemos hoy día en las salas de clases, cuántos niños contentos, ávidos de ir a aprender tenemos hoy, y ahí uno ve que probablemente hay una crisis, digamos, y efectivamente hay colegios que lo están corrigiendo, pero de manera un poco voluntaria, no estandarizada. En Chile además tenemos muchas diferencias, no es lo mismo los colegios privados que los colegios subvencionados o los colegios públicos, hay una desigualdad también ahí. Sí, pero aquí hay también profesores que se lo han tomado como el rol que debe cumplir un docente, en que quieren transformar a los niños que reciben desde que llegan, y que se vea el cambio en su formación y en su interés para aprender. O sea, de lo que se trata es que uno cree que los niños a la edad de 6 años no tienen idea, no saben nada de nada, que son como un recipiente en el que hay que llenar de montón de conocimiento. Y la verdad es que nunca le preguntan a los niños qué piensa usted sobre distintos temas. Y hay distintos enfoques en los cuales, por ejemplo, plantearle a los niños, inclusive de 6 años, y esto se ha hecho algunos experimentos en algunos liceos, y esto no es solo cuestión de colegios privados, colegios públicos, liceos, sino que en algunos liceos, en algunas regiones, de qué se hace con la basura y cómo reciclar los compuestos orgánicos de la basura, y los niños empiezan a aprender a preguntar cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico e inorgánico y cuáles son los que tienen en clase, y se empiezan a preocupar de proyectos específicos que tienen que ver con el mundo real que los rodea. Porque lo que estamos teniendo hoy día es que el colegio es como una burbuja en el barrio en el cual están, en el cual salen de ahí y se encuentran con otra realidad. Y eso, acercar el colegio y los niños a la realidad del barrio en el cual están, es una de las cuestiones en las cuales la habilidad del siglo XXI trata de focalizarse. Ahora, uno se pregunta si los objetivos están bien puestos finalmente en la educación chilena, tanto del sistema de educación, de los profesores, de los directores y también de los papás, y cuánto también ejercen presión las pruebas estandarizadas como el CIMSE, como la PSU. De pronto se ha instalado como una idea del éxito, que es como que los colegios tienen que formar para que los niños sean gerentes generales de una empresa. Generalmente los colegios forman más para salir a buscar trabajo que para salir a crearlo, que debería ser el nuevo enfoque, pensando en que además el mercado laboral va a sufrir una serie de revoluciones de aquí en adelante, porque esto va cambiando muy rápido por la tecnología, porque hay muchas cosas que hoy están tecnificadas. ¿De qué manera cambiamos esa mirada? ¿Cuánta presión se está generando por este tipo de pruebas estandarizadas? ¿Y qué rol le cabe a los papás con a lo mejor plantearse otros objetivos? No que el niño se saque un 7 necesariamente, pero que el niño aprenda. Sí, pero hay dos cuestiones distintas dentro de la pregunta que tú estás haciendo. Una es cómo evaluamos el aprendizaje de los niños. Y eso tiene que ver con las pruebas estandarizadas que tú mencionas, que la característica que tiene, que son de multiple choice, de alternativas distintas. Y él tiene que ver cuál es la alternativa que escoge. Y esa metodología de testear el conocimiento de los niños está totalmente cuestionada en los países desarrollados. Y se están usando alternativas complementarias. No es que haya que erradicarlas, pero ellas no evalúan y sesgan
el tipo de educación que se le da a los niños, que está orientada a contestar pruebas que tienen alternativas múltiples ¿Y no está ahí alternativas. nuestro gran problema? Porque, Patricio, por un lado está el que no logren evaluar bien, digamos. Si un niño tiene tal o cual... se sesga lo que se está enseñando. Eso es lo que a eso me refiero, con que generan finalmente una presión sobre el currículum, sobre la metodología, sobre los tiempos que tienen los profesores, porque al final, por ejemplo, en la jornada escolar completa, donde hay horas de libre elección, muchos colegios, en vez de hacer, no sé, teatro, arte, que pueden ser ramos que generan pensamiento crítico, que pueden a lo mejor plantear la posibilidad a los niños de hacer hipótesis, de hacer experimentos, de generar observación, se usan esas horas libres para seguir entrenando habilidades para matemáticas y para lenguaje. ¿Para qué? Para rendir en el CIMSER, la PSU, por lo tanto tener mejor puntaje, que el colegio tenga mayor prestigio y que los papás se queden con esa sensación de que sus hijos están en un colegio que es de los mejores, cosa que está bien cuestionada. Exactamente, o sea, lo que los están entrenando para contestar facsímiles, con preguntas con distintas alternativas. ¿Y cómo escoge la alternativa que es más factible, que esté correcta? Y eso no están aprendiendo el fondo de la cuestión, no están aprendiendo los ramos, no están ni siquiera aprendiendo los contenidos. O sea, se está sesgando la metodología de enseñanza y se está sesgando el aprendizaje. Y al final saben algo muy superficial sin profundizar en nada. Y ese es el tema que hay que cambiar. O sea, eso, CIMSE, ya es hora de cambiarle. Es la PSU, ya es hora de cambiarlo, pero cambiarlo en el sentido de introducirle, por ejemplo, lo que se hace en otras partes, ensayos críticos, en que al niño se le da, cuando rinde el CIMSE o la PSU, se le da un tema, calentamiento global. ¿Ok? Escriba 2 páginas sobre calentamiento global, cuál es el problema y qué sugerencias hay para resolverlo. Y el niño ahí tiene que desarrollar la capacidad de escribir esas 2 páginas sobre un tema que es central. Ahora, para eso va para atrás. ¿Cómo escribe un niño? Tiene que leer. ¿Y qué pasa con la lectura en este país? Este es uno de los países que menos se lee. Entonces, sí va a tener que escribir ensayos críticos. La lectura va a ser central y va a tener que empezar a leer, van a tener que haber libros en la casa, y no solo va a leer el niño, sino que eventualmente van a leer las familias, van a leer los padres de los niños, y al final, ojalá, va a terminar leyendo todo este país. Bien, pues ojalá que todo eso se vaya cumpliendo. Lamentablemente hablamos poco de estas cosas, hablamos mucho más de cosas más técnicas en el marco de la reforma. Usted me dice, esto no está dentro de lo que aborda la reforma educacional, cuando me imagino es lo que representa la mayor oportunidad de desarrollo para un país. Ojalá que se vayan, así como en la fundación están trabajando, que entiendo que además están de aniversario, ¿no? Exactamente, estamos cumpliendo 40 años, el 24 de este mes lo vamos a celebrar todo el día discutiendo qué es lo que ha hecho Chile en el tema de innovación hasta ahora, en estos últimos 40 años, y cuál ha sido el rol de Fundación Chile en empujar en la frontera de lo posible en lo que se refiere a innovación. Bien, es un gran aporte el que hace la Fundación con temas tan relevantes como este, que ojalá se vayan instalando en el colectivo para tener niños que tengan una educación realmente de calidad y para los tiempos que vienen, que son tiempos súper desafiantes. Patricio, gracias y felicitaciones también por el aniversario. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias. Vamos a ir a una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.